Sí, amigos de Dumas Informa, este lunes 9 de agosto se está conmemorando el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Vamos a conversar con Ricardo Miranda, él es de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, con AJUMPA. Señor Miranda, la fecha, ¿qué hay que conmemorar? ¿Qué hay que hacer? Por lo menos la realidad de los pueblos indígenas, por lo menos la suya y de su pueblo, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero agradecer la oportunidad. Es importante resaltar que la lucha por los derechos de las poblaciones indígenas de América tiene un arrastre de hace muchísimos tiempos. En medio de esto, la Organización de Estado Americano y otros organismos internacionales reconoce el día 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero además de eso, para nosotros como miembros del Consejo Nacional de la Juventud Joven de Panamá, es importante, es fundamental, no solamente que haya en el calendario ya sea de la agenda de la OEA el 9 de agosto como algo conmemorativo a los pueblos indígenas, sino que de alguna manera se garantice esos derechos que en muchos de los países de América se violenta en contra de nuestros hermanos indígenas, que se reconozca los territorios, que se reconozca los derechos tipificados en los diferentes convenios internacionales, porque hay muchos estados que no están respetando eso. Entonces, muy bien, porque se celebra, hay una fecha conmemorativa, pero sería mucho más efectivo que se respete los derechos establecidos en los convenios internacionales y se le dé una garantía a los pueblos indígenas con referente a los derechos territoriales, a los derechos culturales y también, ¿por qué no? Hay un derecho que estamos, de repente no se ha visibilizado tanto, al derecho de la comunicación. Nosotros, muchos de nosotros, hay pueblos indígenas mayoritarios, por ejemplo, en el caso de las poblaciones indígenas en Ove Buglé, que somos más de 350,000, no tenemos derecho a medio de comunicación, no tenemos un medio, ya sea radial, televisivo o escrito, para nosotros poder comunicar nuestra manera de expresar. Pero igual que nosotros, están los 7 pueblos indígenas de Panamá. Entonces, ir avanzando en esa parte de poder no solamente conmemorar esto, sino garantizar esos derechos que para nosotros es fundamental, es importante para lograr el verdadero desarrollo pleno de nuestra población indígena. ¿Cómo usted sintetiza la problemática fundamental de los pueblos indígenas en Panamá? ¿Cuáles serían estos puntos? Más que todo, yo pienso que el respeto al Estado de Derecho de las poblaciones indígenas. Por lo general, muchas veces nosotros somos avasallados por los grandes proyectos transnacionales, llámese minería, llámese hidroeléctrica, llámese otro proyecto macro, donde hay empresas privadas que son los dueños de estas concesiones, donde definitivamente el derecho de las poblaciones indígenas en Panamá no se está respetando. En el caso, por citar un tema específico, en el caso de la comarca Nove Buglé, hablamos del caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, donde hay una cantidad de comunidades que están sumergidos debajo del agua y aún comunidades que son territorios colectivos que le pertenece a la comarca Nove Buglé. Pero si nos vamos proyectando un poco más, en este momento se pretende llevar la 4ª línea de transmisión eléctrica sobre la comarca Nove Buglé, precisamente en la región Ñucribo, sin haber iniciado una consulta del consentimiento previo, libre e informado que está tipificado en los convenios internacionales, pero mucho más de eso, sin respetar los derechos que contempla la ley 10 que crea la comarca Nove Buglé y muchos otros aspectos. Hay violaciones de derechos humanos que han quedado impunes, donde el Estado simplemente no se hace responsable de esta situación, que lamentablemente en vez de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, simplemente los vulnera más y nos deja como Estado en una vergüenza internacional, a sabiendas de que hay una cantidad de leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas y también sus territorios. Ya, los pueblos indígenas han evolucionado, lógicamente, ¿no? Muchos de los miembros son profesionales, se han destacado, por lo menos a nivel nacional e internacional. Esto ayudaría a hacerle frente a lo que usted nos acaba de manifestar sobre cómo son avasallados ustedes. Mire, yo creo que la educación en las poblaciones indígenas es importante. Es importante
crear más escuelas, crear más carreras y dar de alguna manera facilitar el proceso de la educación, ya sea primaria, media y la universitaria, para tener grandes profesionales, porque al final de cuentas estos grandes profesionales no solamente sirven a las poblaciones indígenas, sino al Estado, en este caso Panamá, ¿verdad? Pero además de eso, sabemos que hay una mora de los diferentes gobiernos hacia las poblaciones indígenas, donde muchas veces la población indígena, para poder tener una mínima calidad de educación, tiene que cerrar calle para que se le haga escuela, tiene que hacer una cantidad pasar una odisea para que haya educación. Pero a pesar de eso, hemos visto pues cómo hay muchos profesionales que han superado esa situación. Pero en un país tan rico como es Panamá, Panamá tiene una de las grandes riquezas de Centroamérica. Tenemos una situación de la mala distribución de la riqueza, donde la educación en nuestro país es muy bajo, pero en la comarca Nove Buglé es pésima, donde definitivamente hay que mejorar esta situación para proyectarnos como panameños, pero también garantizar ese derecho a la educación y a la vida digna que tienen los pueblos indígenas de Panamá. Oye, para finalizar, dice que le van a hacer un homenaje hoy, señor Ricardo. Sí, efectivamente, fuimos comunicados el fin de semana donde la alcaldía de Panamá, a través de la dirección de la etnia, va a procurar para el día de hoy hacer un homenaje a este servidor por el trabajo y el desarrollo y la proyección que tenemos dentro de la juventud NOVE de Panamá, a través del Consejo Nacional de la Juventud NOVE de Panamá. Es importante resaltar que no solamente ojalá se homenajeara a este servidor, sino a muchas otras personas que han hecho un aporte tanto a las poblaciones indígenas, pero también al país. Pero además de eso, sería importante extender esta fecha de celebración, que no sea un día solamente, no 9 de agosto, sino todo el mes de agosto, así como ocurre por ejemplo, la conmemoración de la etnia negra, que nos unimos y lo celebramos con ellos, pero también ojalá se pudiera ver un poco más allá y extender este homenaje a los pueblos indígenas, de que no solamente sea un día, sino fuera durante todo el mes de agosto. Bueno, como no, muchas gracias, felicidades. Entonces, al señor Ricardo Miranda, él es de la Juventud Indígena Nove Buglé, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa en la conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Gracias, Ricardo.